pasada se celebró a nivel internacional la Semana del Cerebro. Tuvimos oportunidad de participar en diversas instituciones y el viernes, previo al equinoccio, siempre se celebra el Día Mundial del Sueño. Entonces, pues, quisiéramos marcar la relevancia del sueño, ¿no? Sabemos perfectamente que, dado el trabajo dentro de las instituciones de salud, las principales alteraciones son los trastornos de ritmo circadiano, situación que cuando entramos al seminario se manifiesta inmediatamente, ¿no? Todo el mundo comienza a entrar a sueño REM. Damos la bienvenida, por supuesto, a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy y a nuestros distinguidos socios, especialmente a nuestro Consejo Directivo 2023-2025 de la Sociedad Médica del Hospital General Dr. Manuel G. González, Asociación Civil. Queremos remarcar la importancia de la investigación, dada la charla del día de hoy, como un viaje arduo, un camino lleno de descubrimientos y desafíos. Sin embargo, la mera dedicación y el esfuerzo no siempre son suficientes para alcanzar el éxito. En primer lugar, es fundamental tener claridad en cuanto a los objetivos de investigación. Sin una dirección definida, el esfuerzo puede dispersarse en múltiples direcciones sin lograr los avances significativos que se esperan. Es crucial identificar áreas de estudio que no solo sean relevantes y significativas, sino también factibles dentro de los recursos disponibles. Eso es una condición importante. No se puede hacer buena ciencia sin recursos disponibles. La estrategia también se extiende a la selección de colaboradores. La investigación efectiva rara vez se realiza en aislamiento, requiere la colaboración de expertos en diversos campos. Al formar equipos de investigación, es indispensable considerar la complementariedad de habilidades y la compatibilidad de los enfoques. La diversidad de perspectivas puede enriquecer el proceso de investigación y fomentar la creatividad. Además, la estrategia implica la gestión eficiente de los recursos. Los investigadores deben ser capaces de optimizar el uso de tiempo, financiamiento y tecnología para maximizar el impacto de sus investigaciones. De lo contrario, entraremos simplemente a reportar la misma ciencia de todos, que en inglés se conoce como Me Too. Esto puede implicar la búsqueda de fuentes de financiamiento, y lo cual en ocasiones se complica en instituciones como la nuestra, que no podemos buscar financiamientos externos. La utilización de herramientas y metodologías innovadoras y la programación de actividades de investigación de manera eficiente. Por último, la estrategia de la investigación también implica la capacidad de adaptarse y pivotar cuando sea necesario. El proceso de investigación está lleno de incertidumbre y desafíos inesperados. Los investigadores deben estar preparados para ajustar sus enfoques y estrategias en función de los nuevos hallazgos y las condiciones incluso adversas a la investigación. En este espíritu de búsqueda y descubrimiento que hoy contamos con la presencia del doctor Jesús Ramírez Bermúdez. El doctor Ramírez Bermúdez es médico especialista en psiquiatría y neuropsiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, donde dirige el programa de neuropsiquiatría y neurología cognitiva. Es doctor en ciencias por la UNAM y profesor de metodología científica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha publicado más de 100 trabajos científicos dentro del campo de las neurociencias clínicas. Ha recibido reconocimientos en Australia, the International Neuropsychiatry Association 2006, Estados Unidos, the International Conference on Bipolar Disorders 2011, y Reino Unido, the GNP Lecture de la British Neuropsychiatric Association 2024. Esto fue reciente, ¿no, doctor? Acaba de regresar, de hecho, de Inglaterra. Publicó el tratado Principios de Neuropsiquiatría 2019 y el libro de texto de imágenes en neuropsiquiatría, lecciones de neurociencia clínica 2022. El doctor Ramírez Bermúdez ha hecho una extensa labor en el campo de la divulgación científica, la literatura y la esfera cultural. Es autor de la novela Paramnesia de Penguin Random House 2006 y de los libros Breve Diccionario Clínico del Alma, Penguin Random House 2010. Un diccionario sin palabras de la editorial Magia, 2016, Depresión, La Noche Más Oscura, Penguin Random House 2020, la publicó en plena pandemia, y Melancolía Creativa, Penguin Random House 2022, que explora las fronteras entre la narración clínica, la creatividad, la literatura y el ensayo científico.
En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario del Instituto de Bellas Artes de México. Nos honra, por supuesto, recibirlo el día de hoy para la Asamblea Plenaria, donde abordará un tema de gran relevancia: psicosis inmune, el problema de la encefalitis anti-NMDA. A todos bienvenidos y esperamos que esta jornada sea de gran enriquecimiento para todos. Buen día. Bien, pues agradezco esa gentil presentación y la invitación que me hace Óscar Arias. Muchas gracias también a la sociedad por la invitación. Ya vi que el doctor Óscar Arias me pregunta primero que nada si me vieron bien, que es un muy bien reconocido experto en el mundo del sueño, donde hay un sinnúmero de experiencias pues realmente de gran interés científico y humano, así como en el campo que yo cultivo, que es el campo de la neuropsiquiatría. Ya les hablaré un poco acerca de esto, pero en síntesis es una disciplina que trata de, digamos que, unir algunas de las métodos, fortalezas, procedimientos, perspectivas de la neurología cognitiva, por una parte, y por otra parte de la propia psiquiatría, dentro del gran marco de la neurociencia cognitiva y de la neurociencia clínica. Y ese problema del que les voy a hablar hoy justamente es un resultado de esa síntesis. Es un tipo de problema, es un tipo de paciente que ustedes lo verán, ya que voy a presentar algunos videos, riguroso consentimiento informado que se pudo obtener. Y estos pacientes tienen, digamos que, un aspecto, pues a veces un poco dramático, ¿no? Algunas personas que no son del campo de la medicina, cuando lo han visto, me dicen que parece como si estuviéramos viendo algo de la película del Exorcista o algo así. Pero en realidad toda la neuropsiquiatría tiene ese carácter. Para nosotros, y este lugar en particular donde yo trabajo, el Instituto de Neurología, decimos que es un poco como aquella serie, ¿no?, que se llama La Dimensión Desconocida, The Twilight Zone, ¿no? O hoy en día podríamos hablar de esta otra serie, Stranger Things, ya que es un escenario crepuscular donde de pronto vemos que el paciente viene con alteraciones mentales prominentes, alucinaciones, experiencias a veces místicas o comportamientos muy extraños, y de pronto resulta que no hay una explicación neurológica que nos permite conectar, digamos, estos dos campos que parecen inicialmente muy separados el uno del otro. Entonces yo voy a iniciar con una pequeña exposición histórica de estos problemas para dar cuenta de que esto, pues digamos que ha existido, no es algo nuevo, en mi opinión, ¿no? Estos trabajos, por ejemplo, de Bell, que se hablaba de una entidad que se conocía como la manía de Bell, tiene más o menos 150 años de historia cuando se desarrolló eso, y ya veremos el tipo de paciente, ¿no? Pero había todos estos términos que se utilizaban en su momento, ¿no? No sabía si era un problema tóxico infeccioso o más bien era parte de los problemas maníaco-depresivos que habían sido descritos desde la antigua Grecia y la antigua Roma. Ustedes saben que el problema de la manía y la melancolía pues se describieron desde la medicina hipocrática, tienen 2500 años de historia esas entidades, al igual que la epilepsia y otras. Estos otros términos, ¿no?, delirium grave o delirium febril específico, eran términos que se usaban también y que también vienen de la tradición hipocrática. Si ustedes leen, por ejemplo, las epidemias de Hipócrates, pues hay descripciones fantásticas ahí de neuropsiquiatría. Personas que estaban en el contexto de las epidemias de su momento y que empezaban a tener alucinaciones, delirios y una serie de cosas, ¿no? Son textos que yo recomiendo mucho leer a quienes están en el campo de la neurología o de la psiquiatría. Y luego, a finales del siglo XIX, aparecen estos textos de Calhoun sobre la famosa catatonia. La catatonia parece también parte de un museo de la medicina, ¿no? Parece como un tema propiamente de lo que llamaremos la rarología, ¿no? La rarología clínica, pero como vamos a ver, si nos metemos un poco al texto de Calhoun, vamos a ver que estos pacientes de Calhoun tenían estados de inmovilidad prolongada, tan prolongada que a veces podía provocar la muerte por escaras o por infecciones o por, ya sean todas las complicaciones de la inmovilidad prolongada, como una trombosis profunda y demás. Pero muchos de estos pacientes tenían crisis epilépticas o tenían lo que hoy consideraríamos movimientos anormales como las disquinesias y demás. Entonces ya estaba en una frontera
en donde no se sabía muy bien si era neurología o psiquiatría. De hecho, los médicos de esa época que estaban en ese campo cultivaban ambas disciplinas sin ningún problema. Todos los clásicos de su época, ¿no? Charcot, Hughlin Jackson, o en otro extremo el propio Sigmund Freud, hacían contribuciones por una parte a lo que se llamaba en su tiempo la histeria, pero por otra parte también la epilepsia, las afasias. Entonces no había estas divisiones propiamente, ¿no? Ya en el siglo XX se separan, y justamente una de las personas que como que busca esa reunión otra vez entre neurología y psiquiatría es von Economo, porque él tuvo que atender este problema, el famoso problema de las encefalitis letárgicas, ¿no? Que sigue siendo, yo creo que un misterio desde el punto de vista científico. O sea, ¿qué fue lo que pasó en aquellos años que provocó todas estas encefalitis letárgicas? Estas encefalitis letárgicas pues podían tener muy diversas formas, ¿no? Unas formas de somnolencia con oftalmoplejía, otras formas hiperkinéticas, que son esencialmente catatónicas, y otras formas amiostático-acinéticas, que también pueden ser catatónicas, o pueden ser formas como de mutismo acinético, más cercanas a lo que hablaremos como un estado vegetativo y demás. No se sabe exactamente cuál fue el origen, ¿no? Algunas personas creían que tenía que ver con la epidemia de influenza española y demás, pero todo indica que fue como muy exuberante en términos de signos, síntomas y demás. Si tienen curiosidad, vean la famosa película donde sale Robin Williams, que se llama Despertares. Está basada en esta autobiografía de ese médico, Oliver Saxon, famoso neurólogo británico que se fue a Canadá y pasó sus últimos días en Nueva York viendo pacientes de un hospital general, ¿no? Un poco como este, pero que se hizo famoso porque él atendía al principio personas de un asilo donde había muchos casos de encefalitis letárgica o estados posencefalíticos, algunos con catatonia, otros con parkinsonismos muy extraños. Y ya saben, eran estas clásicas historias, ¿no? De un paciente que llevaba años en una silla de rueda inmóvil, pero cuando el doctor le avienta una pelota, el paciente tiene el reflejo de agarrar rápidamente la pelota, a pesar de que llevaba años inmóvil, ¿no? O, en fin, muchas cosas que se ven propiamente en el campo de la enfermedad de Parkinson de pronto, ¿no? Pero eso tendrían que preguntárselo al doctor Arias. Ahora, vean este otro estudio, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Es un estudio donde supuestamente son casos de esquizofrenia, así lo dice el título, es 1965, British Journal of Psychiatry. Supuestamente eran casos de esquizofrenia, pero con una variante muy grave que se llamaba la catatonia letal de Stauder. Y era una catatonia letal, pero era muy letal porque hasta el 36% de los pacientes de esta cohorte murieron, ¿no? Una serie de 55 casos, 36% de ellos murieron. Es una mortalidad altísima, completamente, digamos, incompatible con el concepto de esquizofrenia, ¿no? Es un trastorno mental que no tiene por qué tener esa mortalidad. Pero lo interesante es que estos pacientes tenían catatonia y estados de delirio, de confusión mental, estados confusionales, de desorientación y demás, formas muy graves que una vez que arrancaba esta patología, pues una tercera parte se moría y otros quedaban gravemente discapacitados, y eso también se le llamaba esquizofrenia. Solo yo pienso que realmente no eran casos de esquizofrenia, ¿no? Eran otras cosas, probablemente eran encefalitis, como lo voy a mostrar. Claro que nunca se puede comprobar una hipótesis histórica de ese tipo, ¿no? Solamente se sugiere. Pero ahora trasladémonos ya al presente, ¿no? Aquí al Instituto de Neurología, donde tenemos ahí, pues como ustedes saben, esa tradición, ¿no? De casi devoción por el sistema nervioso, por el cerebro. Acá de este lado ustedes pueden ver ahí un estudiante de medicina que pues lleva años tratando de entender el cerebro, pues ya prácticamente está en una condición de un esqueleto. Muy bien, avancemos un poco en esta presentación y de lo histórico quiero pasar ahora a una historia reciente, que son observaciones neuropsiquiátricas tempranas sobre las encefalitis. Perdonen que hable en primera persona, algunas son investigaciones que yo mismo he realizado junto con el grupo de neuropsiquiatría de mi hospital y el grupo de neuroinmunología, pero también el grupo de neuroinfectología. Pero al principio creíamos que todos estos casos eran virales. De hecho, yo publiqué este trabajo sobre encefalitis virales en la revista de Neurología Española. No hace tanto, este trabajo lo empecé yo en mi R1 en 1998, porque uno llegaba a urgencias y veía unos casos psiquiátricos gravísimos de personas que, por ejemplo, a un compañero mío de neurología pues lo mordió un paciente, ¿no? Es un ejemplo. A veces uno veía un paciente persiguiendo a una enfermera con una solución intravenosa, ¿no? para agarrarle y se metían a la cocina y
cosas rarísimas pasaban, ¿no? Y decías, bueno, eso es un problema psiquiátrico, y entonces no es un problema neurológico, no, es un problema psiquiátrico, no se sabía muy bien, caso por caso era una batalla para determinar si era neurológico o psiquiátrico. En primer lugar, la pregunta es si les tenías que hacer o no la punción lumbar, porque algunos psiquiatras o neurólogos decían, pues no le hagas punción lumbar, es paciente psiquiátrico, ya tiene esquizofrenia o algo así. Pero claro, luego pasaba y pasó. Publicamos incluso un reporte de caso de un paciente que entró con diagnóstico de esquizofrenia y ya empezó de psiquiatría, tuvo una convulsión, una crisis convulsiva, y en la autopsia resultó que era una encefalitis viral, supuestamente, ¿no? Ustedes pueden ver que estos pacientes tenían mucha agitación, alucinaciones, agresividad, etcétera, etcétera. Y algunos de esos pacientes llegan aquí al GEA González. Yo sé porque yo estuve mucho tiempo aquí en el GEA González, hice muchas guardias aquí como estudiante de medicina, y esos pacientes también llegaban aquí. Y aquí también se discutía, ¿no? ¿Es un paciente psiquiátrico o neurológico? Si tiene crisis epiléptica y el clínico tratante le cree que son crisis, pues no hay tanto debate, podría ser una encefalitis. Pero uno de cada 3 pacientes, como veremos, no tiene crisis epilépticas y la presentación es solo neuropsiquiátrica. Entonces, los pacientes se mandan al Fray Bernardino muchas veces, ¿no? Y el Fray Bernardino, a veces una semana después, se mandan a neuro ya con un estatus epiléptico o con una neumonía o con un síndrome neuroléptico maligno. Y esos son los pacientes que yo veía allá en neuro. Yo le di seguimiento a estos pacientes a un año, 70 sobrevivieron, o sea que 13 de esos 83 pacientes murieron. Los 70 que sobrevivieron, algunos tenían problemas cognitivos, unos cuantos tenían problemas como de psicosis crónica, y en fin, ese era el debate en su momento. Ahora, una cosa muy importante, en mi opinión, ¿no? Desde el punto de vista científico, es que había un dogma de que estos eran encefalitis virales. Yo creo que en muchos lados sigue habiendo ese dogma. Pero cuando uno buscaba el virus, no lo encontrabas. Solo en el 10% de los casos lo encontrabas. En el 10% de los casos, pues sí encontrabas herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr, o lo que ustedes gusten, ¿no? Uno que otro caso de enterovirus. Por ejemplo, ahorita tengo una paciente con enterovirus en la unidad de neuropsiquiatría que hizo un cuadro de manía durante la encefalitis, ¿no? Cosa que en teoría pues, no vienen en los libros, pero los pacientes no leen los libros, ¿no? Entonces no saben cómo debería de comportarse el paciente según el libro. Entonces los pacientes pues hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y la mayoría de los casos en realidad no encontrábamos el virus. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué diagnosticaban una encefalitis viral? Pues porque hacer el paradigma, simplemente, ¿no? Esos eran los criterios. Si hablabas con el infectólogo te decía que era una encefalitis viral. Si hablabas con el urgenciólogo, el neurólogo de urgencia, pues una encefalitis viral y listo, ¿no? Lo usábamos por criterios clínicos, pero insisto que solo el 10% de las veces encontrábamos el virus. Entonces, la gran mayoría de los pacientes probablemente no eran encefalitis virales, como voy a mostrar. Bueno, entonces empezamos a estudiar problemas como ya de conducta y de cognición en estos pacientes. La mayoría tenían el famoso estado confusional agudo, el delirium, ¿no? Que insisto, es una entidad, una categoría sindromática que viene desde la medicina hipocrática. Y bueno, aquí, por ejemplo, en este trabajo, yo a esas encefalitis les llamé neuroinfecciones, ¿no? Porque de verdad así lo creíamos. Empezamos a hacer estudios de neuroquímica. Ya que hay un departamento de neuroquímica en mi hospital, entonces medíamos todos los marcadores de neurotransmisión que podíamos, porque para nosotros realmente era un misterio qué estaba pasando con esos pacientes que tenían delirios, alucinaciones, agitación, agresividad, a veces convulsiones, a veces no, a veces hacían estatus epiléptico. Entonces, ¿qué estaba pasando a nivel neuroquímico? Era la pregunta. Medimos GABA, glutamato, aspartato, taurina, todos los aminoácidos, medíamos los marcadores de serotonina, dopamina y demás, y donde encontramos una señal muy interesante que para mí sigue siendo un tema de investigación, era la dopamina. O sea, esos pacientes tenían estados hiperdopaminérgicos y no leves, ¿no? Sino ustedes pueden ver que estaba al doble de concentración o más, incluyendo los pacientes vírgenes antipsicóticos, porque casi siempre era un confusor, ¿no? A veces decías, pues claro, está elevada la dopamina porque le estás dando un antagonista de la dopamina, entonces como una respuesta compensatoria hay más dopamina, hay más metabolismo de dopamina, ¿no? Esa era la ley. Pero incluso en los vírgenes al tratamiento sigue habiendo una señal hiperdopaminérgica. Entonces nos preguntábamos nosotros si esto podría ser una entidad. Yo en su época lo pensábamos, estábamos implementando ya el trabajo, porque pensábamos que podía ser una encefalitis autoinmune, pero nosotros creíamos que era por anticuerpos antidopamina. Yo pensaba que eran anticuerpos antidopamina que estaban interactuando con el receptor B2 de dopamina, simulando cuadros de psicosis tipo esquizofrenia, y que, claro, el bloqueo eventualmente aumentaría el recambio metabólico de
dopamina. Y esas eran nuestras fantasías. Estábamos ya a punto de implementar ahí la investigación mecanística para buscar el mecanismo inmunológico. Y en eso, bueno, pues realmente sobrevino ese descubrimiento científico que fueron propiamente las encefalitis autoinmunes de las que vamos a hablar. Ya se conocían en parte porque venían del mundo de la oncología, ¿no? O sea, los famosos encefalitis paraneoplásicas, como le llamaban, límbica paraneoplásica, ¿no? Así lo leíamos en los libros y creíamos que era una entidad rarísima. Muy de vez en cuando diagnosticábamos una encefalitis límbica paraneoplásica, solo cuando había cáncer propiamente, ¿no? Bueno, otra cosa que empezamos a hacer fue estudiar catatonia, esta famosa entidad clínica. Ahorita les mostraré ejemplos. Y era, otra vez la encefalitis volvió a aparecer. Para nosotros la encefalitis era como un invitado, más bien una persona que se presentaba a la fiesta y que no habíamos invitado, ¿no? Nunca nos interesaba la catatonia, pero aparecía, ¿no? Yo estudiaba psicosis y desaparecía la encefalitis. Estudiaba delirio y desaparecía la encefalitis. Estudiaba catatonia y desaparecía la encefalitis, ¿no? Entonces, si nos preguntamos, ¿esto qué diablos es? Ahora les presento un caso. Esta es una persona que llegó a mi servicio, me la envió un muy buen neurólogo de aquí de nutrición, que me la mandó como un caso de esquizofrenia catatónica, ¿de acuerdo? Supuestamente la paciente había tenido una encefalitis herpética en el pasado, pero no se sabía de cierto, y este neurólogo pensaba que eso pues ya no tenía mucha relación, no era muy importante, y que realmente lo que la paciente tenía era un cuadro de esquizofrenia catatónica, porque la encefalitis había ocurrido en el 2009 y llevaba ya 5 años con catatonia recurrente y un estado de psicosis tipo esquizofrenia. O sea, la paciente tenía delirios de que hablaban de ella en la televisión, le mandaban mensajes telepáticos, sentía que una fuerza externa controlaba sus movimientos, la obligaba a moverse en tal o cual dirección, o decía palabras que no quería decir porque esa fuerza externa la controlaba. Entonces realmente era una clínica muy característica de la esquizofrenia, pero tenía mucha alteración cognitiva, alteración de la memoria, como se puede ver acá abajo en esta imagen. Y arriba ustedes ven, en la prueba del reloj llama mucho la atención que los números están completamente lateralizados. Entonces es un caso de mi negligencia, que es un foco rojo de que hay una normalidad neurocognitiva, digamos, con un sustrato neurológico. Sus pruebas de función ejecutiva eran muy deficientes, su memoria visual también. Entonces decíamos, bueno, qué raro, es una paciente con catatonia crónica recurrente, psicosis crónica recurrente, con una disfunción cognitiva tan severa que podría ser incluso clasificada como portadora de demencia, y con un antecedente de una encefalitis herpética posible. Porque además había habido la duda de si esa encefalitis era encefalitis o era un cuadro de una micosis o era un caso de tuberculosis. O sea, en su momento había sido un tema de debate, ¿de acuerdo? Ahora les vamos a ver el video de la paciente. Como les decía yo, estos videos han sido obtenidos siempre con consentimiento informado por escrito para mostrarlos en espacios académicos como este. Ustedes van a ver primero el estado de la paciente como llegó con nosotros al servicio de neuropsiquiatría, y luego cómo se ve después del tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden ver que la paciente tiene inmovilidad, mutismo, mirada fija, posturas incómodas, anormales, poco comunes, poco mundanas, ¿no? Y que está muy lentificada, tiene muy poca interacción con el medio externo. Ella era una chica que era trabajadora social y antes de esto era completamente normal, ¿no? Esto ya es después del tratamiento, de la inmunoterapia. Aquí la paciente se recuperó por completo, se le quitó por completo la psicosis, se le quitó por completo la catatonia. La cognición no alcanzó a mejorar al 100%, pero mejoró. Ahora ella puede darnos ya un recuento de su experiencia. No recuerda mucho de lo que pasó, pero ya puede interactuar, dialoga, conversa, mejoró en todos los sentidos, ya no tiene psicosis. Y ella incluso, pues, hasta como verán ahorita, incluso comenta hasta cuál es su diagnóstico, ¿no? Ya le dieron, porque este fue el primer caso que diagnosticamos nosotros de encefalitis por anticuerpos anti-NMDA. O sea, aquí mandamos los anticuerpos a Barcelona, donde el doctor Dalmau, un neurólogo y neuroinmunólogo, no tenía mucho que había descubierto la enfermedad. Este descubrimiento pues ha sido, digamos que, por muchas gentes, ¿no? En Inglaterra, Angela Vincent descubrió los anticuerpos anticanales de potasio, en Barcelona Dalmau y su grupo descubrieron varios anticuerpos.
y la lista sigue creciendo, ¿no? Entonces es un campo de descubrimiento muy atractivo, donde lo que nosotros hacemos como clínicos es tratar de delimitar mejor el fenotipo, es decir, cuál es realmente la presentación clínica de la enfermedad, ¿no? Y lo que vemos es que la presentación es completamente neuropsiquiátrica, aunque más o menos 2 de cada 3 pacientes tienen crisis epilépticas, lo cual es una señal muy importante. Este es un trabajo que tiene valor histórico. En 2005 aparece este trabajo donde los anticuerpos anti-NMDA realmente se empiezan a buscar en el contexto del lupus, ¿no? Donde claramente el lupus siempre había sido una enfermedad que tenía su lupus neuropsiquiátrico, ¿no es cierto? Es un tema muy clásico de la medicina, pero no se conoce muy bien, digamos, que el aspecto mecanístico, es decir, la fisiopatología exacta del lupus neuropsiquiátrico sigue siendo un tema de investigación. Ya les mostraré más adelante un caso clínico que para mí fue muy interesante como científico, porque para publicarlo fue un debate durísimo con el revisor, ¿no? Que era completamente escéptico. Y bueno, ya hablaré de ese caso. Lo que quiero decir es que realmente la investigación vino primero del mundo del lupus y del mundo del cáncer, desde luego. Este es el trabajo paradigmático de Dalmau, publicó en 2007 Annals of Neurology. Y entonces el trabajo inicial eran personas con teratomas. Como ustedes saben, los teratomas pueden expresar un tejido neuronal con su propio receptor NMDA en sus propias neuronas glutamatérgicas. Entonces presenta el antígeno, esto forma la reacción antígeno-anticuerpo, y por diversos mecanismos que ya comentaremos, finalmente entra al sistema nervioso, las células productoras de anticuerpos, y los anticuerpos interactúan entonces con receptores, como el receptor NMDA de glutamato. Mientras tanto, digamos que el campo de la psiquiatría, más o menos había habido una investigación de unos 20 años de trayectoria, donde la psicosis tipo esquizofrenia se había ido conectando cada vez más con este estudio del receptor NMDA de glutamato. Por muchas razones, pero entre otras porque algunas drogas que se usaban en forma callejera en Estados Unidos, como la fenilciclidina, producen estados de psicosis muy aparatosos. Y ustedes pues, conocen perfectamente el caso de la ketamina, ¿no? que se puede usar de pronto como anestésico. Porque yo recuerdo que en el campo de la ginecología, no sé si todavía se use, pero a mí me tocó ver algunos partos atendidos con anestesia mediante ketamina, ¿no? Que como se veía en los textos de aquella época, era un anestésico disociativo. O sea, no es un anestésico que produzca una sedación como otros anestésicos, sino que realmente es un anestésico disociativo, como se dice, ¿no? Entonces, la psicosis por ketamina, por feniciclidina y por otras sustancias era un modelo teórico para la psiquiatría de un mecanismo neuroquímico capaz de inducir estados de psicosis muy poderosos. Y bueno, el trabajo de Dalmau tiene ese mérito, ¿no? De haber conectado todas esas líneas de investigación para generar esto que aquí vemos en la imagen, ¿no? Aquí son propiamente los criterios inmunohistoquímicos para la presencia de anticuerpos contra los componentes NR1 y NR2 del receptor de glutamato. Entonces, Dalmau desarrolló toda la investigación, digamos, inmunológica con modelos animales. Es inmunohistoquímica en cerebro de rata o cerebro de ratón. Y como vamos a ver, él ha desarrollado incluso pues, la fisiopatología propiamente de cómo interactúa el anticuerpo con el receptor, lo estimula en una fase, que es la que puede producir crisis epilépticas o psicosis, y luego hay una fase en la que se internaliza el receptor como resultado de la interacción con el anticuerpo, y esa internalización puede llevar al deterioro del estado de alerta, pacientes con estupor o coma, o pacientes con catatonia muy severa, como vamos a ver. Aquí hay algunos de los, digamos, típicas imágenes de resonancia magnética que se pueden ver en diversas formas de encefalitis autoinmune. La lista sigue creciendo, pero bueno, primero tenemos los famosos anticuerpos contra antígenos intraneuronales, ¿no? Que se encuentran en el interior de la neurona. Pero los que realmente cambiaron la jugada a nivel clínico fueron los anticuerpos contra receptores, porque están, digamos que en la superficie, ¿no? Y eso los hace mucho más asequibles para la terapéutica. Como vamos a ver, la terapéutica con inmunoterapia realmente es muy exitosa, ¿no? Aunque falta más investigación en eso, y no resuelve todos los problemas, además de que el mecanismo de acción sigue siendo un problema importante. Bueno, el grupo de Dalmau y otros colegas catalanes, neurólogos, el doctor Graus, el doctor Martín Titulaer y otros, pues han desarrollado criterios que son los que nosotros usamos para fines de investigación, ¿no? Porque aumentan la certeza diagnóstica
y digamos que aumentan pues, la seguridad que tenemos como científicos, ¿no? Aquí un pequeño esquema de los caminos habituales que llevan a la encefalitis en MDA. Uno sería el propio encefalitis herpética, o sea, ese es un camino típico. Una encefalitis herpética, o en teoría cualquier otra enfermedad destructiva que destruya neuronas y libere los receptores anti-NMDA como antígenos, pasan al sistema linfático, generan la reacción antígeno-anticuerpo, regresan al sistema neuronal, las células que contienen los anticuerpos, y en el sistema nervioso los anticuerpos interactúan con el receptor NMDA. Ese sería un camino. El otro camino serían los propios teratomas. La historia clásica que se había dicho es que la encefalitis anti-NMDA se veía en mujeres, hasta 4:1 se decía, y por teratoma. En realidad, en nuestra serie, ahora tenemos una de las series más grandes del mundo, prospectiva. Los teratomas son 1/4 parte de los casos en mujeres, y además, en realidad esto presenta tanto en hombres como en mujeres. Entonces, en mi opinión, seguimos sin encontrar la etiología última de por qué tantas personas están teniendo esta producción de anticuerpos. Y una pregunta científica importante sería cómo cruza la barrera cómo se atraviesa la barrera hematoencefálica. A lo mejor todavía hay espacio para una teoría viral o de otro tipo, pero no se ha descubierto completamente. Allá arriba ustedes ven el receptor de glutamato propiamente, que como ustedes saben es un canal propiamente. De hecho, yo presenté esto en el Instituto de Fisiología Celular aquí de la UNAM y me decían que esto era una canalopatía psiquiátrica, por así le dijeron, ¿no? Una canalopatía. Dije, pues qué interesante, nunca se me había ocurrido pensar en esta enfermedad como una canalopatía, pero en un sentido lo es, porque el receptor NMDA es un canal, ¿no? Es un canal iónico que tiene varios criterios para abrirse. Tiene su tapón de magnesio, y además hay receptores AMPA que, digamos, se colocalizan. Y en fin, no entraré en esos detalles, pero la parte de abajo y a la izquierda de la diapositiva para ustedes nos muestra, digamos, estudios con modelos animales donde el doctor Dalmau y otros colegas han podido mostrar cómo la interacción de los anticuerpos, lo que decía al principio, ¿no? Tiene dos fases. Una fase de excitación que puede llevar a crisis epilépticas y psicosis, y una fase de internalización de los receptores que puede llevar a disquinesia, catatonia o deterioro del estado de alerta. Entonces, hasta aquí hemos avanzado ya en la conversación. Les he hablado un poquito acerca del descubrimiento de las encefalitis, la construcción de criterios clínicos, algunos hechos esenciales sobre la encefalitis anti-NMDA. Y quiero hablarles ahora un poco ya de la parte clínica, de cómo se ven estos pacientes, ¿no? El grupo inglés de Dr. Tom Pollack, Belinda Lennox y otros colegas hicieron este metaanálisis donde veían que estos pacientes en su mayoría tenían psicosis, algunos tenían catatonia, otros tenían trastornos del sueño, agudos, ¿no? Aunque también pueden ser de pronto secuelares y crónicos. Pero una cosa interesante es que esta investigación se ha hecho sobre todo por reportes de caso, donde algunos habían sido, por ejemplo, gente en el campo de la ginecobstetricia por los teratomas, otros habían sido en el campo de la pediatría por casos en niños, otros habían sido hechos por intensivistas en terapia intensiva, por internistas, por neurólogos, por psiquiatras. Entonces realmente era como una especie de polifonía, ¿no? Donde mucha gente estaba viendo algo con palabras diferentes, las descripciones no eran muy consistentes. Entonces, por esa razón nosotros nos dimos a la tarea de hacer un estudio prospectivo, porque ya llevábamos muchos años estudiando las encefalitis, la catatonia, el delirium. Entonces ya teníamos los instrumentos y nos dimos cuenta que muchos de los pacientes que estábamos viendo eran realmente pacientes de encefalitis autoinmune, y más específicamente encefalitis anti-NMDA. Yo les diría hoy de mi base de datos completa, que son unos 260 casos, más o menos la mitad son encefalitis anti-NMDA. Otra vez los virus es un 10%. Y hay un porcentaje importante de encefalitis autoinmune que no sabemos realmente la causa, pero responden a tratamientos. Por consideraciones económicas a veces no podemos pedir todos los anticuerpos. Ahora aquí les voy a mostrar un video de un caso no característico que primero pasó por una etapa de psicosis. Ella era una mujer que era administradora de hospitales, muy exitosa, con una familia, digamos, bonita, no tenía ningún problema psiquiátrico, un antecedente parecido ni nada, ¿no? Y de pronto debuta con un cuadro de psicosis maníaca, empieza a tener ideas delirantes de grandiosidad, y empieza a decir que va a crear nuevos hospitales, nuevos métodos para volverse millonaria, que va, en fin, a cambiar la ruta de la administración de hospitales. Luego se empieza a poner francamente agresiva, empieza a tener agresividad hacia sus hijos, hacia su esposo. Luego tiene francamente un delirio de que está muerta, le dice al esposo que ya busque otra esposa porque ella ya se murió, y finalmente entra en esta etapa de catatonia que ahora les voy a mostrar.
Y esto que ustedes ven aquí es propiamente el comportamiento de la paciente en la etapa de catatonia, es un cuadro de catatonia agitada. Otra vez está mutista, no interactúa, ya no habla con la gente, hace esto que no sabemos si es como si fuera un baile. Aquí luego ya tiene una etapa de deterioro del estado de alerta con las famosas disquinesias orolinguales. Ahí está francamente la etapa catatónica en el hospital. Eso es propiamente un estado de catatonia con gesticulación y demás. Después del tratamiento inmunológico se recupera lo suficiente como para que podamos hacer una entrevista con ella para ver un poco cómo fue su experiencia de todo esto que vivió, ¿no? Y ella entonces ya nos puede dar un relato de qué era lo que sentía, qué era lo... Ella dice que, por ejemplo, sí quería hablar, pero francamente no podía. Ella cree que sí podía moverse, pero en realidad estaba inmóvil mucho tiempo, ¿no? Le muestro yo ese video y ella nos dice que efectivamente en ese momento ella creía que estaba muerta. Este delirio de estar muerto tiene su propio nombre, es el delirio de Cotard, también viene de la investigación del siglo XIX, y por desgracia de pronto ha sido medio espectacularizado, o han habido algunos trabajos sensacionalistas, ¿no? A mí periódicamente me hablan periodistas de Estados Unidos, de otro lado, y ya me dijeron que en el mundo del periodismo le llaman the zombie syndrome, ¿no? Entonces creo que son como si fueran zombies o algo así, ¿no? Porque ciertamente cuando uno ve a un paciente con todas estas características, pues se presta mucho a esa mitología o a esa fantasmagoría popular, ¿no? Bien, seguimos estudiando entonces lo que consideraremos los fenotipos clínicos. Uno sería propiamente la catatonia. Otra presentación son estos cuadros como de manía, como si fuera un trastorno bipolar, con estados de manía, pero especialmente graves, donde la persona tiene un cuadro maníaco con agitación y eventualmente está desorientada, tiene problemas cognitivos muy severos. Y empezamos a ver esta señal en imagen molecular, ¿no? Que es en tomografía por emisión de positrones, con FDG, o sea, digamos, es un PET de glucosa, y veíamos estos patrones, ¿no? Que son donde hay zonas de hipermetabolismo y zonas de hipometabolismo. Estos son trabajos, digamos, caracterizando eso. Luego veíamos otro grupo de pacientes que lo que tenían era depresión psicótica, que los llevaba a intentos de suicidio. Pero interesantemente, después de la inmunoterapia, ya no tenían, digamos, ni la intención de suicidarse, ni la ideación suicida, ni nada parecido. O sea, se recuperaban por completo del estado de depresión psicótica. Este es uno de los trabajos que hemos publicado recientemente, donde ya teníamos 100 casos seguidos de forma prospectiva de encefalitis anti-NMDA. Entonces ya nos propusimos hacer un análisis estadístico más completo para decir, bueno, realmente cuál es el fenotipo neuropsiquiátrico, ¿no? Esta es la lista de signos y síntomas, son más de 100 signos y síntomas, es una enfermedad muy exuberante clínicamente. Pueden tener delirios, alucinaciones, agresividad, mutismo, labilidad emocional. Hay pacientes que llegan llorando y esa es la razón suficiente para que los clínicos de urgencias digan Alfred Bernardino, ¿no? Porque te atreviste a llorar aquí en mi servicio de urgencias, vámonos a Alfred Bernardino, ¿no? Pero a veces hay que ver si el paciente tiene aparte crisis epiléptica, psicosis o algo así. Muy bien, pues estos son los datos. También hay muchos datos de lo que se llamaría antes extrapiramidales, ¿no? Yo sé que a los neurólogos ya no les gusta mucho ese término, ¿no? Pero digamos que hay rigidez, disquinesia y demás, es una de las etapas graves de la enfermedad. O estos cuadros de colalia o ecopraxia. Pero ahí tengo otros videos, ¿no? Donde el clínico llega con el paciente y le pregunta, oye, ¿cómo te llamas? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? ¿Me puedes decir en qué día estamos? ¿Me puedes decir en qué día estamos? Esa es la conducta del paciente, ¿no? Entonces, claro que es muy inquietante, muy... desconcierta mucho al clínico, ¿no? Tener un paciente así. Bien, pues ya con un análisis multivariado lo que nosotros observamos es lo siguiente, ¿no? O sea, aquí nuestra comparación son pacientes que creímos que podían ser encefalitis y que tenemos la determinación del anticuerpo negativa. Entonces esto nos permite hacer una comparación, ¿no? Entre casos y controles. Entonces, ¿qué vemos? Primero, la psicosis está presente en el 80% de los casos de la encefalitis anti-NMDA. Y lo que más ayuda a discriminar es, desde luego, las crisis epilépticas. Estas aumentan 3 veces la probabilidad de que sea una encefalitis autoinmune, pero esas están presentes en 2 de 3 casos. Como les decía, 1 de cada 3 no va a tener crisis. La disquinesia orolingual tiene un alto poder discriminador, pero no está presente en la mayoría de los casos. Y hay casos graves de disautonomía con hipoventilación, pero eso solo está presente en 1 de cada 3 casos. Claro que son los casos graves que se van a la terapia intensiva y son los que pueden, de hecho, morir. Desde el punto de vista clínico neuropsiquiátrico, regresamos a esta entidad, catatonia y delirio, es decir, alteraciones cognitivas graves,
Un paciente psicótico sí, pero desorientado, muy desorientado y con signos catatónicos. Ese es el paciente que puede ser realmente una encefalitis con o sin crisis epilépticas. Este es nuestro mapa, ¿no? Mediante un diagrama de Venn, donde vemos que la mayoría de los pacientes inician como ansiedad y depresión, o como cuadros de manía, o como cuadros de psicosis, pero eventualmente todos, o la mayoría quiero decir, evolucionan a estados de disfunción cognitiva severa, desorientación, un estado confusional, o cuadros de catatonia. Actualmente en nuestra serie ya solo el 8% de los pacientes fallecen. Entonces, comparado con Martin Titular en Barcelona ha reportado esto, ya con bases de datos más grandes, que la mortalidad antes era más o menos 25% y después de la inmunoterapia es un 10%. Entonces, ese sería el primer beneficio, ¿no? El segundo es la recuperación funcional, que ahora les mostraré en la siguiente parte de la investigación. Ahora, como nosotros veíamos que el fenotipo más importante era catatonia y este estado confusional o de delirium, hicimos una investigación paralela para comprobar la hipótesis de otra forma. Entonces nosotros evaluamos 264 casos de delirium o síndrome confusional agudo y cuando encontrábamos signos catatónicos, mediante un análisis estadístico veíamos que había 10 veces más probabilidad de que fuera una encefalitis anti-NMDA. Es decir, que los pacientes que tenían estado confusional como resultado de un infarto cerebral o de un tumor cerebral o de hidrocefalia o de epilepsia no hacían tanto esta presentación sindromática. Podría ser una forma clínica más característica de esta enfermedad. Aquí les muestro otros hechos paraclínicos. A nivel de resonancia magnética, a veces es normal, y eso confunde al clínico, o puede haber datos inespecíficos. Pero lo característico sería esto que ustedes ven aquí, las hiperintensidades del lóbulo temporal medial, hacia la región del hipocampo, el giro parahipocampal, la amígdala y demás. Vemos hiperintensidades en secuencias como T2 o T2 FLAIR. Y el electroencefalograma es muy importante, ¿no? Porque es quizá la tecnología más costo efectiva. Esta la hay en muchos hospitales generales y lo que vamos a ver es típicamente lentificación difusa del ritmo de base y pueden aparecer esos datos que ahí se ven que son el famoso signo delta brush, ¿no? Que ese se ve en pocos casos, pero cuando se ve es casi una marca, es casi patognomónico. Esto es una encefalitis anti-NMDA. Y claro, la importancia de esto es que el paciente no se va al Fray Bernardino, no se debe ir al Fray Bernardino, porque el Fray Bernardino no le van a dar la inmunoterapia. Se le puede dar la inmunoterapia aquí, en el GEA González, tal vez, no sé si aquí tengan esa tecnología, yo me imagino que sí. O se mandaría al Instituto de Neurología o a Nutrición, un lugar donde se pueda dar inmunoterapia, porque eso hace la diferencia en términos de mortalidad, funcionalidad y recuperación clínica. Ahora, la imagen de PET a mí me interesa ya, digamos, como investigador del área de la neurociencia clínica, porque vemos esto, ¿no? Sabemos que hay un hipometabolismo severo de las cortezas posteriores, parieto-occipitales, en la cara medial, y si ustedes ven acá en la parte izquierda de la diapositiva, la región donde hay mayor hipometabolismo es la región en donde cuando uno está despierto y consciente tiene mucha actividad, que es la región de la precuña. En sujetos con estado vegetativo tienen una ausencia completa de actividad ahí y los sujetos con mínima conciencia tienen una reducción. Entonces es una zona que se relaciona mucho con el hecho de estar despierto y consciente, o sea, del darte cuenta de quién eres, dónde estás, etc., ¿no? Entonces nos pusimos a hacer investigación propiamente de imagen molecular, tomografía por emisión de positrones, comparando casos de controles con métodos estadísticos para ello. Y pues encontramos esto, ¿no? Confirmamos un estudio previo del doctor Probasco y lo que nosotros vemos es que los pacientes tienen un hipometabolismo parieto-occipital, ¿de acuerdo? Sobre todo occipital y más hacia las regiones mediales. Ahora, ¿por qué lo tienen? ¿Y qué significa eso? No tengo la menor idea, no sé. Realmente no estoy completamente seguro. Ahorita les presentaré las hipótesis. Ahora, también, esto es una investigación que no necesariamente es cierta. Podría ser que estamos equivocados y que esto sea puro ruido lo que estamos analizando. En toda etapa de una investigación, pues, digamos que puede uno tener falsos positivos, eso es importante, ¿no? Ahora, ya con una muestra más grande, ahorita ya tengo 158 casos medidos con PET y estos son los patrones que observo. Casi todos el 97% de los casos tienen un patrón anormal, o sea, solo 3% de los casos tienen un PET normal. Podríamos decir que es la tecnología más sensible. Pero puede haber un hipermetabolismo frontal o temporal, puede haber un hipometabolismo parietal occipital, y para mí el mejor marcador es
un gradiente anteroposterior anormal, o sea, incremento del metabolismo hacia el lóbulo frontal o temporal y disminución hacia el parietal o el occipital. Y en algunos casos severos llegan al hipometabolismo generalizado. Cuando comparamos sujetos con y sin anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, porque siempre lo medimos en líquido cefalorraquídeo, este es un marcador, o sea, el gradiente anteroposterior anormal es un marcador muy importante de la enfermedad. Este trabajo está publicado y este trabajo todavía está, digamos que, inédito, ¿no? Necesitamos publicarlo, pero estamos tratando de juntar la mejor información para hacerlo un trabajo muy válido. Ahora, ¿por qué podría haber este patrón y qué significa? En mi opinión es esto, ¿no? ¿Por qué podría haber? Bueno, arriba ustedes ven un trabajo que se publicó recientemente en Nature Neuroscience, donde en amarillo ven las regiones donde hay más concentración de receptores NMDA. Y eso correlaciona bien con las zonas de hipometabolismo. Yo pienso que estoy viendo casos graves ya en la, digamos que, etapa de internalización de los receptores y que entonces estamos viendo una reducción del metabolismo relacionado con esa anatomía química. Esa es una explicación. Ahora, las consecuencias de eso. Como sabemos, la región parieto-occipital, sobre todo la región occipital medial, tiene mucho que ver con la producción de la actividad necesaria para mantener el estado de vigilia. Y por otra parte, en la etapa de sueño, aquí el experto es el doctor Arias, no podrá decir si está de acuerdo o no, pero en la etapa de sueño tenemos típicamente ensoñaciones, ¿no es cierto? O sea, sueños propiamente. Y en los sueños tenemos experiencias psicológicas o estados de conciencia en donde estamos conscientes en un sentido, pero al mismo tiempo estamos desconectados del entorno. O sea, no tenemos conciencia del entorno, pero tenemos como una especie de narrativa, como si tuviéramos una película fantástica en donde estamos viviendo pues cualquier cantidad de escenarios simbólicos y fantásticos, ¿no? Propiamente. Eso se parece un poco al estado clínico de mis pacientes, solo que ellos lo están a veces actuando, ¿no? Lo interesante es que cuando tenemos esas experiencias oníricas, que típicamente se presentan en la fase REM, pero también se pueden presentar en la fase no REM, cuando hay la experiencia onírica, la región que tiene una correlación funcional con esa experiencia onírica es precisamente esta misma zona parieto-occipital, sobre todo hacia las partes mediales. Estos son trabajos abajo de Giulio Tononi, ¿no? Un neurocientífico italiano que ha trabajado muchísimo toda esta dimensión de la experiencia consciente durante el dormir, incluso con los famosos trabajos de sueños lúcidos, ¿no? Que parece casi colindar con la parapsicología, pero es ciencia dura, ¿no? Ellos lo publican en la revista Science y demás. Entonces, hay teorías contemporáneas sobre cómo llegamos a crear esa experiencia psicológica de conciencia en las ensoñaciones, pero sobre todo en la vigilia, y todas estas pasan por esta región, ¿no? Por esta región parieto-occipital. Probablemente la teoría que mejor correlaciona con nuestros datos es la teoría de la información integrada, ¿no? Que dice que para que haya un estado de conciencia se necesita la integración de muchas señales biológicas y que las zonas de máxima integración serían estas regiones parieto-occipitales posteriores. Bueno, esa es una... Hoy en día se trabaja esto intensamente, pero es todavía, digamos, work in progress, como dicen, ¿no? O sea, no se sabe cuál va a ser la teoría de la conciencia dominante. Hoy en día se dice que la ciencia de la conciencia es un poco como lo que fue la ciencia de la vida hace unos 100 años, ¿no? Donde la gente se preguntaba, ¿qué es la vida? ¿No? Y había gente que decía, pues está el vitalismo, debe haber una esencia vital, ¿no? Algo... Y al final, pues los biólogos resolvieron el problema. Y lo que no se sabe es si vamos a resolver el problema de la conciencia. Hay dos modelos, ¿no? Uno es que sea como la vida, donde simplemente se fueron caracterizando todos los procesos físicos, biológicos y químicos que caracterizan a la vida. La otra opción es que sea como la temperatura, donde simplemente tienes un termómetro que lo mide y ya. Para medir la vida no hay un termómetro, solo hay modelos científicos muy robustos. Para medir la temperatura hay un termómetro y listo. La pregunta es, ¿cómo será la conciencia? ¿Como la vida o como la temperatura? Porque hay algunos trabajos muy interesantes que les llaman, que son con estimulación magnética transcraneal. Se da estimulación magnética transcraneal y se recupera una señal electrofisiológica que aparentemente correlaciona con la zona de mayor integración de la información. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en sujetos que tienen estado vegetativo persistente, ¿sí?, puedes hacer ese método para saber si hay cierto nivel de conciencia. Ese es el horizonte científico. No es un hecho completamente confirmado, pero esos métodos son bastante aceptados por expertos en este campo.
Muy bien, pues hemos avanzado mucho con la presentación, ya voy ahora sí a finalizar con la última parte que se refiere al desarrollo de criterios clínicos para la psicosis autoinmune propiamente dicha y algunas experiencias de investigación en ese campo. Entonces, antes nosotros teníamos la duda y el debate, ¿no?, entre neurólogos y psiquiatras en urgencias, en mi hospital de neurología, donde siempre decíamos, si llega un paciente con psicosis, ¿cómo debe ser la conducta médica, no? O sea, ¿es un paciente psiquiátrico por definición que se va al Fray Bernardino? ¿O es un paciente que podría ser neurológico y deberías de hacer una punción lumbar, una tomografía, o qué le harías, no? Cuando yo empecé, el estándar era taquipunción, pero había que pelear caso por caso. Había que pelear caso por caso y nos pasó, digo, yo cometí muchos errores con mis compañeros, ¿no? Como les digo, para no echarle la culpa a otros, ¿no? Yo me acuerdo de una paciente que llegó llorando, ¿sí? Y dijimos, al Fray Bernardino. Regresó una semana después con estapso epiléptico, neumonía, y desde el principio tenía crisis semifaciales, o sea, era un caso neurológico, ¿no? Fue un sesgo que nosotros teníamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese tipo de casos, ¿no?, nos hacían preguntarnos, y la pregunta incluso le llevamos al terreno bioético. Si fuera tu hermano, o fuera tu pareja, ¿no?, y debutara con un cuadro de psicosis, ¿le harías una tomografía o una punción o dirías al Fray Bernardino, ¿no? ¿Qué harías? Esa era la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Después aprendimos, ahora sabemos que hasta la mitad de los pacientes con encefalitis autoinmune tienen una punción lumbar y la tomografía casi nunca es informativa. O sea que se nos estaban yendo un montón de casos. Entonces entramos después a una segunda etapa en la que queríamos hacerle taquipunción a todos los pacientes, ¿no? Pero entonces eso también tiene un mal rendimiento. Estos trabajos ya que se han hecho en diferentes poblaciones del mundo han mostrado que si tú haces, digamos, buscas anticuerpos en todos los casos de psicosis, encuentras pocos. En realidad no tiene un buen rendimiento en forma indiscriminada porque además es una investigación avanzada, ¿no? Tienes que hacer TAC, punción, resonancia, electro, muchos servicios involucrados, ir a buscar los anticuerpos. Entonces, sí es un tipo de patología de tercer nivel, vamos a decir, ¿no? Tampoco lo puedes estar haciendo rutinariamente en el servicio de urgencias del Hospital Juárez o del Hospital General de México, o aquí tampoco, ¿no? Entonces, tienes que filtrar de alguna forma. Entonces, estos criterios que desarrolló el grupo británico para nosotros son muy útiles, ahora colaboramos con ellos, y algunos criterios son clínicos y son muy útiles, porque, por ejemplo, si el paciente tuvo una mala respuesta a antipsicóticos, que lo llevó a un estado como de síndrome neuroléptico maligno, ese es un foco rojo, es una bandera roja, como le llamamos. Yo recuerdo amigos míos, neurólogos y psiquiatras muy buenos, que se pelearon en Monterrey, los dos acaban de egresar, pero un paciente allá en Monterrey, y entonces el paciente hizo un síndrome neuroléptico maligno. O sea, el neurólogo decía, es un síndrome neuroléptico maligno, el paciente psiquiátrico con síndrome neuroléptico maligno, y el psiquiatra decía, es una encefalitis, ¿no? Entonces había el pleito, y es un ejemplo más de cómo todo eso ha sido resuelto ya con estos nuevos descubrimientos, ¿no? En fin, estos criterios a mí me parecen muy útiles porque son criterios clínicos que guían al neurólogo o al psiquiatra para saber cuándo hacer la investigación. Porque si lo haces de forma indiscriminada, tu rendimiento es muy malo. Y por otra parte, si crees que nunca hay que hacerlo, pues vas a mal clasificar a pacientes con encefalitis como si fueran pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya usando los criterios capturamos casos como este. Este es un paciente, por ejemplo, que tiene un delirio de Capgras. El paciente tiene el delirio de que sus familiares son impostores, se comporta agresivo contra ellos, nos pide ayuda, nos suplica ayuda en urgencias porque lo traen unos impostores que son igualitos a sus familiares, pero no son realmente sus familiares. No tiene crisis epilépticas ni nada, solo tiene una alteración cognitiva desproporcionada. Recibió antipsicóticos y le cayeron mal en vez de caerle bien. Y el electroencefalograma muestra una disfunción leve, la resonancia no es informativa. El PET sí nos muestra francamente esta anormalidad que es hipometabolismo parietoccipital con hipermetabolismo frontal, y aparte está asimétrico el PET. O sea, hay un hipermetabolismo frontal derecho que, digamos que es un indicador de la inflamación subyacente. Este paciente respondió completamente con la inmunoterapia. Entonces, en caso de encefalitis antianemia, se demostraron los anticuerpos líquidos que no lo requieren. Pero realmente, 20 años antes hubiéramos dicho que era un paciente con esquizofrenia. Este es otro caso donde también es un delirio de Cotard, o sea, el paciente cree que está muerto. Este paciente llegó a mi hospital y se batió en urgencias porque venía con síntomas somáticos, diarrea, vómito, náusea, cefalea y demás. Nos mandaron a los Juárez, ¿no? de México. Dijeron, aquí no tiene que ser un paciente
problema gastrointestinal, pero no era un problema gastrointestinal, era un delirio somático. El paciente decía que sus intestinos estaban desapareciendo, que el riñón izquierdo se había puesto azul y luego había desaparecido, que el pulmón izquierdo ya no funcionaba. Era un paciente con un delirio nihilista somático de Cotard. Después el paciente hace catatonia, disfunción cognitiva, todo eso, electroencefalograma con mucha discusión, y vean su PET, es muy interesante, porque antes del tratamiento el paciente tiene un hipermetabolismo frontal, es lo que ustedes ven, digamos, a su derecha, y la imagen que ustedes ven a la izquierda es el PET después del tratamiento, ¿no? Se recuperó por completo. ¿Qué es lo que se recuperó? Se normalizó la actividad occipital y se normalizó la actividad prefrontal. Al paciente se le quitó por completo el delirio. Todavía me mensajea porque él vive como por allá, por Tierra Caliente, entre Michoacán. Entonces me manda mensajitos de cómo se siente. Ya le quité todos los antipsicóticos, antidepresivos. Entonces ya no necesita nada. O sea, lleva unos 2 o 3 años de seguimiento con una recuperación completa. Ahora, este es el caso difícil que les quiero, ya para acabar, platicar. Es una mujer que viene subatendida en nutrición por lupus. En nutrición tuvo un lupus discoide. Y un año después llega con nosotros. Durante la pandemia, ya saben, no había hidroxicloroquina, ¿no es cierto? Se usó para la gente que creía que se servía para el COVID. Entonces ella no pudo conseguir su medicamento, se quedó sin medicamento. Más o menos unos 2 o 3 meses después de no usar el medicamento, debuta con este cuadro neuropsiquiátrico que ahora les mostraré, en donde hay una disfunción cognitiva muy severa. La paciente ni siquiera podía llevar al baño de su casa, se perdía en su propia casa, o sea, así de severa era la disfunción cognitiva. Y es uno de los cuadros de más sufrimiento que yo he visto, ¿no? Como se los voy a mostrar. Tiene un cuadro de depresión psicótica, también con un delirio de que sus ojos se rompieron, la piel está quemada, se está quemando, hay un incendio, los hijos ya murieron, ella ya murió, etcétera, etcétera. Pero duró así 3 meses, ¿de acuerdo? Y por más que le hacíamos, no sabíamos por dónde, ¿eh? Usamos toda la farmacoterapia psiquiátrica sin respuesta. Finalmente llegamos a la conclusión de darle inmunoterapia, con lo cual mejoró un poco, parcialmente mejoró la cognición, pero no mejoró por completo. Entonces finalmente decidimos darle terapia electroconvulsiva, que usamos para casos graves de depresión psicótica. Ahora ustedes verán la evolución. Entonces, esta es la paciente antes de la inmunoterapia, ¿no? En el piso de neurología, con estos delirios, prácticamente inmóvil, no tiene ninguna actividad. Después de la inmunoterapia sigue con el estado de depresión psicótica, tiene muchas alucinaciones, dice que ahí el lugar se está quemando, que ella se está quemando también, sigue con los delirios. No tiene obviamente ninguna actividad funcional de ningún tipo, como les digo, no puede ni siquiera llegar al baño sola, ¿no? Se pierde en el camino. Entonces, esa fue, digamos, que la situación que después de dar la inmunoterapia y después de dar la farmacoterapia, decidimos nosotros utilizar, francamente, terapia electroconvulsiva, ¿no? Que lo resolvemos para casos graves de depresión psicótica o catatonia. Entonces, ahora les mostraré la resolución del caso. Lo acabamos de publicar en Cognitive and Behavioral Neurology. Después de un posteo. Miren, ahí está señalando donde ella ve que hay fuego, ¿no? Ella dice que se está quemando, etcétera, etcétera. Bien, pues este estado duró unos 90 días más o menos en este estado, más un mes que llevaba ya en su casa previamente. Y finalmente, después de la inmunoterapia, después de la terapia electroconvulsiva, se recuperó por completo, ¿no? O sea, se le quitó por completo los delirios, se le quitó por completo la depresión, se le quitó por completo el problema cognitivo mejoró significativamente. O sea, su Minimental era de 0, después de la inmunoterapia subió a 12 y después de la terapia electroconvulsiva subió a 19. Son casos, digamos, un poco a lo mejor extremos, ¿no? que hemos tenido, donde a mí lo que me interesa un poco es la discusión científica, ¿no? O sea, ¿esto es un caso de psicosis autoinmune, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los marcadores, no? Para mí, primero, es importante entender que el cuadro psicótico aparece en el contexto de un estado de actividad del lupus. Tiene consumo de complemento, tiene anticuerpos de doble cadena, tiene anti-Smith, tiene alopecia, pero no tiene otros datos que a lo mejor uno esperaría más evidentes, ¿no? De lupus generalizado. La punción lumbar no fue inflamatoria, no hay pleocitosis, ¿no?
El PET, como ustedes ven, la resonancia magnética no muestra vasculitis, sin embargo hay formas inflamatorias de lupus más difusas. A mi juicio, la herramienta que capturó bien el problema fue el PET. El PET de arriba es el de la paciente, el PET de abajo es un control, para que ustedes puedan comparar la actividad normal y la anormal. Pues la paciente tiene un hipermetabolismo muy severo a nivel frontal, a nivel temporal también, y un hipometabolismo occipital. Entonces tiene el patrón característico de una psicosis autoinmune. Ahora, interesantemente, este caso no le llamamos encefalitis autoinmune, porque no hay ese constructo en el campo del lupus, ¿de acuerdo? Entonces es un caso de debate, ¿no? Un debate legítimo, yo digo un caso de frontera, afortunadamente fue exitoso. Pero yo me hago muchas preguntas, ¿no? Digo, por ejemplo, podríamos haberle, no le hubiéramos dado la inmunoterapia, sino solo la terapia de electroconvulsión, o sí le teníamos que haber dado primero la inmunoterapia. Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Muy bien, ahora para contestar este tipo de preguntas, pues les vamos allá, ahora sí, por último, ya la base de datos final de psicosis autoinmune. O sea, son puros casos de psicosis donde cumplen criterios de psicosis autoinmune, la mayoría de ellos con encefalitis anti-NMDA, otros no, algunos de lupus, otros anti-VGKC y demás, ¿no? Entonces, primero seleccionamos nuestro grupo, al final nos quedamos con 157 pacientes que recibieron inmunoterapia. Interesantemente, muchos de ellos ya habían recibido antipsicóticos. Acabamos de publicar un trabajo ahora sobre eso, porque el 75% se habían recibido antipsicóticos y la respuesta fue mala. Se hicieron datos tipo síndrome neuroléptico maligno, disautonomías, rigidez y demás. Entonces, para mí eso es un criterio de que estos no son casos psiquiátricos, porque los casos psiquiátricos mejoran mucho con antipsicóticos. Estos pacientes se empeoraron y, sin embargo, responden importantemente a la inmunoterapia. ¿Qué hicimos? Metilprednisolona, recambio plasmático, inmunoglobulina, rituximab y ciclofosfamida. Ok, ¿qué pasó? La escala de ranking mejoró importantemente. El MoCA test, o sea, la escala de cognición, mejoró, pero los pacientes siguen con disfunción cognitiva. La catatonia prácticamente se quitó, la psicosis prácticamente se quitó. Acá les muestro gráficamente, por ejemplo, las alucinaciones se quitaron, los delirios se quitaron, los trastornos del pensamiento se quitaron, la disfunción cognitiva mejoró, pero el 75% sigue con disfunción cognitiva. La depresión mejoró y la manía mejoró, ¿de acuerdo? O sea, yo diría que es un éxito, pero aquí me enfoco ya en la cognición, porque después del tratamiento todavía un porcentaje importante, una tercera parte, sigue con disfunción cognitiva severa, o sea, problemas de memoria, atención, lenguaje y demás. Y el 41% sigue con una disfunción leve. Entonces, ese todavía es el reto. No sabemos cómo optimizar eso, no sabemos qué más hacer, ¿no?, para mejorar ese desenlace, porque, insisto, son personas que tenían una vida psicológica previa normal, un administrador de hospitales, gentes así que necesitan su cognición para poder trabajar, ¿no? De otra manera, quedarían discapacitados. Y bueno, pues esa es la historia que yo les quise platicar, pasando un poco de la historia a las observaciones tempranas, al descubrimiento de la enfermedad y al desarrollo ya de, digamos, una implementación tecnológica de estos conceptos. Y bueno, pues estos son todas las personas que participan en ello. Realmente es un equipo muy grande, ¿no? Estos son, digamos, los malhechores y las malhechoras que han ido construyendo todo esto, ¿no? Muchos, sobre todo fellows de neuropsiquiatría, residentes de neurología o de psiquiatría, neuropsicólogos, neurofisiólogos, gente que está en el campo de la imagen molecular. Y pues esta es la historia. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias, doctor, por la plática, muy interesante, sin lugar a dudas, y como bien lo menciona, deja muchas enseñanzas, tanto del estado, digamos, de conocimiento, pero también de estos puntos clínicos que es importante también tener en consideración. Precisamente en este último punto, ¿existe algún corte o algún seguimiento más allá de un post-tratamiento en donde tengamos idea de cómo evoluciona el paciente a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel funcional y calidad de vida, que nos pueda ir orientando y qué expectativas se tienen al respecto de esto? Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Hay trabajos que he hecho, sobre todo en la escuela de
Dalmau en Barcelona. El grupo neurológico de allá ha hecho seguimientos largos con escalas de ranking y de calidad de vida, y en general digamos que el panorama es bueno en cuanto a que la recuperación funcional es significativa en la mayoría de los casos, pero sigue habiendo, como decía yo, como un 30% de los pacientes que siguen con muchos problemas de funcionalidad, y cuando se analiza no es tanto porque tengan crisis epilépticas, porque casi no hay crisis como secuela, sino más bien por la disfunción cognitiva. O sea, son pacientes que quedan con una disfunción cognitiva leve, moderada y en algunos casos severas. Prácticamente algunos podríamos decir que quedan como si fuera una demencia postencefalítica. Otros quedan con a lo mejor un nivel de disfunción leve o moderada, ¿no? Que uno puede decir, pues, bueno, no está tan grave, pero pongámonos en su lugar. O sea, si usted o yo tuviéramos que venir a trabajar aquí con un MoCA de 20 puntos, de 15 puntos, no podríamos estar tomando decisiones y todo lo que tenemos que hacer en tiempo real, ¿no? Entonces, sí, ese sigue siendo el reto. Algunos de los protocolos que estamos tratando de desarrollar es justo para eso, ¿no? O sea, cómo mejorar esos desenlaces, que yo creo que por una parte requiere rehabilitación neuropsicológica y demás, pero por otra parte pues, sí se requiere, yo creo que el manejo médico, ¿no? Porque la enfermedad, usted lo vio, es muy, pues, está ahí metida, ¿no? En la biología de los receptores NMDA y demás, ¿no? Hicimos un estudio con seguimiento 1 año, con imágenes de volumetría por resonancia magnética, y encontramos que los cambios estructurales no son tan graves, pero sí los hay. Por ejemplo, interesantemente encontramos que el cerebelo tenía una reducción de volumen. Entonces, ahora lo que quiero hacer es como un poquito identificar a los pacientes que tienen un peor desenlace, para ver si es porque nos tratamos en darles la inmunoterapia, que sería algo que podríamos simplemente corregir, o porque puede haber otro factor biológico encubierto, ¿no? Que no sepamos muy bien, que está haciendo que la respuesta inmunológica sea más grave en esos casos. Esa sería la respuesta, doctor. Muchas gracias. Felicidades, doctor, excelente su ponencia. Yo quiero preguntarle cuál es el costo, gracias, sí, cuál es el costo real de tratamiento de cada paciente. Gracias, doctora. Gracias por esa pregunta que es muy importante. Desgraciadamente le debo la respuesta porque no tengo yo las competencias ni el conocimiento para hacer un análisis de economía de la salud. No sabría cuál es, vamos, incluso cuando yo lo pregunto a los administradores, no saben muy bien cuál es el costo vía cama, pero sí puedo decir una cosa, ¿no? Yo creo que es carísimo, doctora. Es carísimo porque son pacientes que pasan muchos días hospitalizados, algunos pasan 10, 20, 30 días en terapia intensiva. Casi no hay cirugía, eso sí, no son pacientes, casi nunca hay un escenario quirúrgico, pero por ejemplo cuando hay un teratoma, pues sí requiere la cirugía del teratoma, ¿no? Entonces la terapia intensiva, la cirugía del teratoma cuando la hay, los días de cama, la inmunoterapia propiamente dicha. Tuvimos durante la pandemia también que hubo algunos problemas de acceso a medicamentos y demás. Hubo algunos casos en los que alguna paciente, la familiar de la paciente compró los medicamentos. Ella me decía que le había salido como unos 400,000 pesos la inmunoterapia, pero no sé si eso sea un costo flotante, dependiendo de... No conozco, mentiría yo si doy una cifra que desconozco, pero yo sí me imagino que son pacientes muy caros, aparte de las resonancias magnéticas, el electroencefalograma, la punción lumbar, y para colmo el PET, ¿no? O sea, el PET es una tecnología que nosotros tenemos que es algo, pues, a la vez maravilloso en nuestros hospitales, ¿no? En otras partes del mundo se sorprende que tengamos tantos casos con imagen molecular. Es más, hasta nos ha dado risa en cierta forma porque mandamos esto a publicar a una revista y nos dicen, bueno, sí, pero no todo el mundo tiene para hacer PET, pero ellos están en Johns Hopkins o ellos están en la Universidad de Nueva York, y le digo, pues nosotros somos los tercermundistas, no ellos, ¿no? Sin embargo, pues qué maravilla también que de pronto aquí en México tengamos en los institutos de salud, en hospitales como de pronto recursos que la verdad hay que cuidarlos, ¿no? Pues yo me imagino que es carísimo, doctora. Por eso creo que sí es una patología de tercer nivel en un sentido, ¿no? Sin embargo, los casos no complicados yo creo que se podrían manejar en un hospital general, siempre y cuando haya clínicos con experiencia y las competencias, ¿no? Para identificar el caso de éxito e implementar la inmunoterapia. Como muchos clínicos aquí, internistas, reumatólogos y demás, lo hacen de por sí porque tratan lupus y tratan otras entidades, pues yo creo que saben hacer los procedimientos, ¿no? Esa era la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones. Sin embargo, creo que es muy importante lo que usted señala en la presentación de su charla,
Existen el virus especie y marcadores desde el punto de vista de la cuestión biológica. Herpes, tanto tipo 1, tipo 2, son parte de la, llamémoslo así, biología propia y marcadores, insisto, inclusive en diferentes escenarios que lo hemos vivido. CMV es otro de los marcadores, y no se diga varicela zoster. Ahí es donde yo quisiera considerar lo siguiente. Usted lo señala que pudiera ser una encefalitis, y en ese sentido va la pregunta: ¿qué tanto el tratamiento antiviral? Porque lo hemos vivido, tuvimos su momento, lo traigo a colación, el nieto del doctor Kumate con varicela, y el tratamiento con aciclovir, que en aquel entonces no teníamos parenteral, digo, como infectólogo que soy, se consiguió, y indiscutiblemente la respuesta fue muy favorable. ¿Qué tanto esa memoria que se monta en el sistema, y sobre todo en el sistema nervioso, que es muy complejo, pudiera ser el desencadenante, y el tratamiento antiviral favorecer la respuesta, como se tiene en pacientes con el caso concreto de los retrovirus, que en un momento dado la respuesta se ve muy favorecida en esas entidades de encefalitis, y que pueden ser la antesala para el desencadenante del trastorno psicológico, psiquiátrico, como ustedes lo viven en su contexto, como una respuesta de autoinmunidad. Doctor, la pregunta es muy importante y le agradezco sobre todo su perspectiva como infectólogo. Nosotros hemos trabajado siempre de la mano con el servicio de neuroinfectología de nuestro hospital. Probablemente usted conoce al doctor José Luis Soto, con quien publicamos muchos de estos trabajos, todos los trabajos iniciales, y todavía a la fecha seguimos publicando con él, un gran maestro. Entonces, para mí, como que todo esto tiene un pie siempre del lado de la infectología, ¿no? Algunos porque francamente son casos de encefalitis viral, simplemente, ¿no? Y otros casos por lo que usted menciona, ¿no? O sea, el camino mejor conocido es de herpes, ¿no?, a encefalitis anti-NMDA, como una respuesta inmunitaria posterior a una infección por herpes. Sin embargo, yo creo que todavía se tiene que hacer más investigación para cerrar la pinza, por así decirlo, entre esas dos entidades, porque usted menciona, por ejemplo, el caso de varicela. Nosotros también tenemos casos de varicela, citomegalovirus, Epstein-Barr y demás. Y mi planteamiento sería que si hay destrucción neuronal, o sea, yo no veo algo específico en el herpes, ¿no?, sino yo creo que es más bien, si hay destrucción neuronal y se libera el antígeno pasa al sistema linfático y demás, entonces se podría generar la respuesta inmunológica. Y tampoco nos queda claro, porque en algunos casos sí y en otros no, y tampoco nos queda claro, como yo decía, ¿no?, por qué después atraviesa la barrera hematoencefálica. Porque está claro que el proceso inmunológico principal se da a nivel sistémico y eventualmente atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero un 60% de nuestros casos tienen pleocitosis en líquido y un 40% no. Entonces, ¿cómo es esa entrada al sistema nervioso? Es un tema de investigación, yo creo, muy importante, y ahí es fundamental la liga con neuroinfectología, o sea, neuroinmunología y neuroinfectología. Ahora, el tratamiento que usted comenta, ¿no?, o sea, el tratamiento temprano antiviral para mí es fundamental. De hecho, en mi hospital lo seguimos haciendo, en lo que son peras o manzanas, y digo, a lo mejor eso puede ser discutible, ¿no?, pero los anticuerpos tardan un tiempo, los marcadores tardan un tiempo, ¿no? Al principio no sabemos y tenemos que tomar decisiones. También existe la posibilidad de que estemos subestimando las infecciones, no detectándolas por no tener la tecnología adecuada o demás. Entonces, nosotros damos el tratamiento antiviral inicialmente, casi en todos los casos, y pensamos que eso puede ayudar al desenlace. Es más, antes de la inmunoterapia, nuestra mortalidad ya era más baja que la de las series históricas, ¿no?, lo cual tal vez era por el tratamiento antiviral o porque se daban los esteroides, que se daban un poco de acompañamiento, ¿no? A lo mejor ya se estaba dando un poquito de inmunoterapia. Pero son preguntas que yo me hago también, no tengo una respuesta definitiva, pero sí creo que el tratamiento antiviral es importante, podría mejorar el desenlace o prevenir casos incluso de autoinmunidad, y que incluso en los casos donde ya hay autoinmunidad, en mi opinión hay terreno ahí para una... Insisto, en nuestra serie solo un 12% total de los casos son por un teratoma y más o menos un 10% iniciaron por herpes.
pues hay un 80% de casos que no sabemos cómo inició el proceso. Yo creo que ahí todavía hay campo para una teoría viral, quizá, ¿no? Pero francamente no estaría seguro de dar una hipótesis robusta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo solo quiero agradecer al hospital, obviamente a Oscar por su generosidad de invitarme, pero para mí es un lugar muy importante porque yo pasé muchos años aquí como estudiante de medicina, tengo mucho respeto al hospital y además yo sé los problemas que se enfrentan aquí, específicamente en urgencias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su participación y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en nuestra próxima sesión, que será muy interesante para el mes de abril. Muchas gracias.